Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre el ingreso que tendremos en más o menos una hora del planeta Júpiter al signo de Piscis y lo que esto significa y cómo también va a hacer una jugada especial en toda esta energía que tenemos en estos momentos. Pero entonces hay que empezar y partir por una cosa, que es ¿qué es Júpiter? Recordemos que desde la astrología esotérica, parte de lo que nosotros estamos diciendo es que más allá de ver planetas afuera que nos influencien externamente, esto empieza a movilizar y empieza a conmover aspectos en nuestro interior. Entonces, estos aspectos en nuestro interior son lo que de alguna manera es que empiezan a surgir cuando miramos hacia afuera y evocamos estos aspectos nuestros. Cuando hablamos de Júpiter, en nosotros, en nuestra conciencia, o cuando hablamos de un Júpiter en Pisces, no es que va a pasar ciertas cosas, sino que se abren momentos energéticos, momentos de posibilidad donde podemos conectar con esa esencia y evocar aspectos internos con los cuales todos podemos trabajar. Así que para todos es relevante. ¿Por qué decido hacer un live acerca de esto? Porque Júpiter es uno de los planetas más importantes. Quiero hablarles de él. Y porque además, pues Júpiter no ingresaba en Pisces hasta hace 12 años, porque ese es su tránsito, su ciclo natural. Él se demora 12 años en darle la vuelta al Sol y en volver a un mismo signo zodiacal, así que es relevante y viene a imprimir una esencia particular en estos momentos. Empecemos entonces por qué es Júpiter. Dentro de nuestra conciencia, Júpiter evoca ciertas cosas como herramienta. Eh, Cuando vemos el sistema solar y empezamos a observar el sistema solar para darnos cuenta de la configuración o el lenguaje de la astrología, y empezamos a conectar con nuestro arquetipo interno de Júpiter, nos damos cuenta que en el origen del sistema solar, curiosamente, Júpiter es de los primeros planetas que se establece. Entonces Júpiter empieza a tener una masa crítica que genera un punto de gravedad y que empieza a absorber mucho polvo estelar, generando que se convierta en el planeta más grande de todo el sistema solar. Entonces, lo que es Júpiter y Saturno, de hecho, dentro de la configuración del sistema solar, son los primeros dos planetas que logran establecerse. A Júpiter se le denomina el gran benefactor o tenemos esta idea de Júpiter como el de la buena suerte, el de la abundancia, el de la generosidad y curiosamente dentro de la construcción del sistema solar simbólicamente también está literalmente expresado ahí. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros nos formáramos como planeta Tierra, que de hecho los planetas más cercanos al Sol, como lo son Mercurio, Venus y la Tierra, tuvieron de hecho un proceso un poco más complejo de formación, ¿no? Duramos mucho más tiempo en impactos, en situaciones complejas, somos más planeta metálico, un planeta con elementos más de metal, mientras que los grandes son un poco más gaseosos, Júpiter y Saturno. Júpiter realmente jugó un papel fundamental en la fundación de nuestro planeta, porque él lo que hizo era atraer muchas de las, digamos, de los polvos o de los aspectos externos que nos habrían totalmente aniquilado en nuestro origen más inicial. Entonces, lo que hacía Júpiter es que con esa gran masa atraía toda esta materia y nos protegía. Desde ahí ya tenemos un concepto jupiteriano de esta gracia divina que me está cuidando, ¿no? Representa mucho la fe, representa mucho la piedad, la misericordia, representa todos estos aspectos de generosidad y lo que tenemos un poco en el imaginario es un gran dios, Zeus o Júpiter, asociado mucho a nuestra capacidad, a este ser bonachón grande que nos está cuidando desde el cielo y que tiene como un halo protector. Desde ahí entonces nuestra asociación con Júpiter es automáticamente la sensación de que algo muy bueno llega. Entonces siempre que hablamos tránsitos de Júpiter, tenemos nuestra idea de que va a ser un tránsito de crecimiento, va a ser un tránsito benefactor, va a ser un tránsito que nos va a dar lo mejor, ¿no? Es la buena suerte, es la buena fortuna, vamos a crecer mucho en esos, digamos, en esos tránsitos o nos van a dar
muchas cosas de las que deseamos, pero aquí hay que coger este tema un poco con pinzas porque quiero que lleguemos a la esencia de Júpiter. Entonces, todo esto está asociado con Júpiter. Al ser el planeta más grande del sistema solar, evidentemente también representa la expansión, el crecimiento, la abundancia, es excéntrico, exagerado a veces, va hacia afuera, es un planeta extrovertido que tiende a crecer, a crecer, a crecer y de alguna manera a abarcar. Ahora, pero entendamos bien la naturaleza de Júpiter y del Júpiter en nuestro interior. Júpiter representa la ley, ¿sí? Y cuando hablamos de la ley, pues no es fácil entender muy bien de qué se trata porque nosotros tenemos dos leyes fundamentales. Tenemos la ley humana y tenemos la ley cósmica o la ley universal. La mayoría de nosotros nos conectamos con leyes que son humanas, ¿no? ¿Y cómo nos conectamos con las leyes humanas? Básicamente a través de la educación, a través de lo que hemos visto en los contextos que conocemos. Es decir, que tú dependiendo tanto de la familia, de la generación, del país en el que tú hayas nacido o crecido, tú vas a ver ciertas cosas, ciertas tendencias que se van a marcar en tu conciencia como leyes, ¿no? Entonces, así se da, ¿no? Hay un aspecto que se graba en nuestro interior y la repetición de esa grabación se convierte posteriormente en una ley de vida. Así son las cosas, así es la realidad, de esta manera se configura. Pero también Júpiter va a representar nuestra ley elevada y nuestra ley cósmica. El asunto es que conectar con la ley cósmica no es tan sencillo porque nosotros tenemos una ley humana siempre de alguna forma distorsionada. Entonces, mientras nosotros distorsionamos un poco los reflejos de esa ley universal y estamos aquí tratando de lidiar con nuestra propia ley humana, nos perdemos de vista muchos de los aspectos de la ley superior de Júpiter que efectivamente está asociado con la abundancia universal, con la piedad, con la misericordia y con una promesa, ¿no? Júpiter siempre está relacionado con que las cosas podrían ser distintas, con que las cosas pueden cambiar y mejorar. Entonces, dentro de la ley inferior de Júpiter, dentro de Urano, tenemos los modelos mentales subconscientes. Estos modelos mentales son, de alguna forma, como lo dice la frase, son modelos, ¿no? Y estos modelos marcan tendencias. Yo siempre lo explico como, si imaginémonos un tobogán. Este tobogán ya está estructurado, está formado, está configurado, está sostenido. Y lo que haces es que cuando tú te tiras tras el tobogán, pues no hay nada, no hay cómo evitar que tú termines, ¿no? Donde termina el tobogán. Tú no puedes evitar, una vez recorres esos modelos, como no terminar ahí en ese mismo lugar. Entonces, nosotros tenemos incluso en nuestra conciencia neuronal caminos establecidos que son como toboganes que funcionan generando automatismo, o sea, hay una velocidad que se replica de manera similar y lo que hace es marcarse y grabarse repetitivamente. Entonces, cuando yo me lanzo en un tobogán, termino allá en el extremo de ese tobogán, a veces incluso sin quererlo, porque si por ejemplo este tobogán me lleva a un destino que no es muy favorable, la sensación mía es como cómo terminé otra vez en este lugar, cómo terminé otra vez en esta misma experiencia. Y tiene que ver con esas leyes de lo humano, con esos modelos que se anclan. Pensemos que estos modelos son los patrones, las creencias, ¿no? Hace un ratico les dejé un post hablando de que nosotros creamos un mundo base a lo que creemos y la fe no solamente es un aspecto de la religión, nosotros tenemos fe en algunas creencias, en nuestras maneras de ver la vida. Tú no tienes una posición vaga o incluso difusa acerca de cómo te llamas, de quién eres tú y de qué se trata la vida. Al contrario, ahí depositamos un montón de fe. Cuando decimos la realidad es esta, ahí hay un montón de fe, ahí hay un montón de Júpiter, ahí hay un montón de modelos mentales subconscientes. Entonces estos modelos mentales además cumplen un papel fundamental dentro de nuestra conciencia que es mostrarnos qué es lo que hemos creado. Cómo hemos usado nuestra conciencia, en qué nos hemos concentrado y cómo hemos hecho esa construcción. Vamos a tener, obviamente, digamos como estas creencias en diferentes niveles. Está la creencia de lo personal, la creencia individual, la creencia colectiva, la creencia familiar. O sea, cada uno de nosotros tenemos como estos senderos marcados
y estos senderos marcados van a generar un automatismo en nuestra conciencia. Entonces, más allá de que Júpiter sea un planeta benéfico que cuando pasa me da todo, lo que Júpiter representa es que todo lo que me lo da, digamos, en expansión o como si yo le hiciera un zoom, ¿no? O sea, es como si esta herramienta, cuando uno hace en el celular así, para crecer una foto, Júpiter cumple esa función. Tengo aquí un modelo mental y lo que hago es extender la imagen y notar detalles que no vería de una manera superficial o lejana. Entonces, los modelos mentales grabados en nuestro inconsciente, en nuestra subconsciencia, salen a la luz con Júpiter. Júpiter lo que hace es darnos una promesa y es en lo que sea que tú te concentras, en eso en donde hay mucha fe, en eso en donde tú dices, estoy convencido, yo voy a generar una ampliación. ¿Por qué? Porque además este Júpiter está conectado con la capacidad multiplicativa que tiene nuestra subconsciencia. Entonces, si yo siembro desesperanza, amplía la desesperanza. Si yo siembro amor, amplía el amor. Entonces, de ahí que en realidad Júpiter tiene una función muy neutral. Yo no puedo decir que porque es Júpiter todo va a salir bien y mejor, porque depende de cuál es la ley que nosotros tenemos configurada en nuestro subconsciente. Ahora, Júpiter, dentro de los aspectos astrológicos, va a regir 2 signos zodiacales y yo creo que esto nos ayuda mucho a entender aspectos de Júpiter. El primer signo zodiacal que rige Júpiter es Sagitario. Cuando rige aquí en Sagitario, Júpiter está como herramienta de nuestra construcción de nuestra conciencia. Júpiter está muy activo, ¿no? Y sale más hacia afuera. Entonces, Sagitario naturalmente es un signo expansivo, extrovertido, va hacia afuera y genera este aspecto de crecimiento, porque el Júpiter genera eso en el Sagitario. Ahora bien, ¿qué significa esotéricamente y simbólicamente esto en Júpiter? Representa la búsqueda de la verdad. Sagitario nos brinda una capacidad de yo decir, ok, este es mi modelo mental, pero yo puedo cambiar siempre mi modelo mental en la medida en que genere una búsqueda. El problema nuestro es que primero no sabemos que estamos depositando la fe en el lugar equivocado, ¿sí? Lo que hacemos es que como mi abuelo creía una cosa y mi papá luego la creía, luego entonces yo también la voy a creer. Y lo que estamos haciendo es forjar familias, sociedades, colectivos, repitiendo unas mismas tendencias. Entonces, como no hay una capacidad de separarme de eso y decir, bueno, voy a discriminar esto que me están diciendo, pues yo lo que hago es grabar una y otra vez la tendencia. Entonces, lo que hago es que ya no solamente se convertía en una experiencia aislada de mi vida, sino que se convierte en una ley. Si tú haces parte de esta familia, esto tiene que ser así, ¿no? Si tú haces parte de este país, tú tienes que vivir de esta manera. La vida es así. Ese es el problema jupiteriano digamos, del aspecto inconsciente de la fuerza dentro de nosotros. ¿Y cuántas veces estamos repitiendo leyes que ni siquiera nosotros pusimos? Leyes que no son justas. Y ya vamos a eso un poco con el tránsito más adelante. Pero entonces Sagitario es nuestra capacidad de ponernos por encima de esas tendencias y crear una búsqueda de la verdad. El buscador es denominado una persona inquieta que de alguna forma quiere buscar otras tendencias, contrastarlas y decir, entonces, ¿cuál es la realidad? Si acá se marca esta tendencia, pero acá yo me voy de otro lugar y voy a otra cultura y acá se marca otra tendencia, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Si no es más de en qué punto me quedo basado y en qué punto focalizo mi atención. Entonces, ¿qué es lo que tú crees más en el fondo? Porque así es donde creas la vida. Cuando nosotros tenemos un movimiento de aspiración, cuando decimos, no me gusta este modelo, yo no quiero repetir más de esto, quiero entender qué más hay. Entonces, esa iniciativa de búsqueda que representa Sagitario también representa la capacidad de crear otros modelos muy distintos, muy diferentes, ¿no? Entonces, activamente usar al Júpiter de manera activa genera que tú puedas romper las leyes y crear unas nuevas, crear nuevos modelos en tu inconsciente, crear nuevas normas, crear nuevos resultados. Y piensen que la ley, le digo ley porque una vez tú ejecutas algo, tienes que pagar, ¿no? O sea, es como
Después de la acción viene la reacción inminente. Si yo me tiro por el tobogán, yo no puedo aspirar que me lance a otro lado, donde nunca me podría lanzar ese tobogán, o evitar caer del tobogán. O sea, imagínense yo tratar de evitar caerme por ese tobogán. Es doloroso. Entonces, de alguna manera, esto se tiene que hacer antes de tirarme por el tobogán, antes de la reactividad de una tendencia. Y ahí es donde yo creo otros modelos diferentes. Júpiter va a regir otro signo zodiacal, que es Piscis, pero Piscis cuando lo rige lo va a regir de una manera un poco más secreta, misteriosa, un poco más como reservada. Cuando Júpiter rige a Piscis, aquí se ve mucho más la fe, ¿no? Ahí se ve mucho más la fe marcada y tiene que ver con las grabaciones ya inconscientes, que de hecho son colectivas y que vienen a generar un aspecto de somatización. Por decirles de alguna manera, es Júpiter el responsable de que nosotros tengamos un organismo y un mecanismo en pleno funcionamiento después de miles de años, de millones de años de evolución, donde respiramos, el corazón late, hacemos la digestión y toda nuestra maquinaria rinde de manera perfecta sin que nosotros estemos pensando nada. Con Júpiter en Piscis ya hay un final, hay un cierre de ciclo. Y lo que hace Júpiter aquí es crear ya un resultado final que lo que hace es que nuestros modelos mentales empiezan a actuar de manera súper clara acerca de en dónde me he concentrado y eso va a generar un resultado que se somatiza. ¿Qué significa esto? Va a estar en tu cuerpo, en tu sangre, en tus experiencias, en tu entorno y lo vas a ver afuera como si fuera una realidad aparentemente impuesta. Esta ley que creamos adentro inicialmente es un aspecto ideológico, pero luego cuando está muy forjado desde la fe, ya crea algo físico y algo literal, externo, que tú puedes ver, notar. Y ese es el asunto con Júpiter. Multiplica y aumenta. Ya luego está en tu vida, ahí somatizada. Entonces con Júpiter hay que entender un poco que funciona desde ese lugar. Pero entonces vayamos un poco más adelante. Ya teniendo en cuenta todo esto de Júpiter, ¿qué pasa con Júpiter en Piscis? ¿No? Y cómo esto ancla a unos procesos muy interesantes que ya estamos viviendo. Júpiter en Piscis lo que va a hacer es entrar por un breve tiempo, ¿no? Entonces, él entra el día de hoy, más o menos en 1 hora, y entra en Piscis, demora ahí unos cuantos meses y se devuelve luego a Acuario, ¿no? Para luego ya entrar de manera definitiva digamos, el otro año totalmente en Piscis y quedarse allí el ciclo, que es más o menos 13 meses, en el signo de Piscis. Entonces, esto que tenemos nosotros es una oportunidad. Es una oportunidad primero porque lo que vamos a hacer es como el adelanto. Ya saben, como cuando le ponen a uno un tráiler de una película. ¿Qué va a pasar, no? Ya viene, ¿no? El coming soon. Entonces, ya viene esta nueva experiencia, esta nueva película protagonizada por... Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos viendo el tráiler, un poco el resumen que entusiasma de todo lo que viene posteriormente con el ingreso definitivo de Júpiter en Piscis. Entonces, Júpiter en Piscis, como ya les había dicho, está cómodo porque él rige este signo zodiacal. Cuando hablamos de regencias es como si yo tuviera escriturado el signo a mi nombre. Júpiter tiene escriturado a su nombre 2 signos, tiene 2 propiedades, Sagitario y Piscis. Entonces, cuando él entra a Piscis es como por fin, ¿no? Porque es que yo venía, que es que de Capricornio, o sea, en Capricornio la pasó súper mal, más o menos en el 2019 y 20. Entonces, la pasaba súper mal porque él, que es crecimiento, expansión y Capricornio es límite, restricción, no, un momento, pero prudentemente, pero a ver, acá hay que analizar cosas. Y luego entra Acuario y en Acuario pues también pues no es su lugar, o sea, como que él no sentía que fuera como su casa, tampoco. Y llega Piscis y dice, ahora sí, ¿no? A mis anchas, ¿no? Se quita los zapatos, se acuesta en el sofá y dice, por fin las cosas van a ser a mi manera. Cuando Júpiter entra a Piscis, lo que está haciendo es ampliar de nuevo. ¿Pero qué amplía? El inconsciente. Piscis es el último signo del zodiaco. Entonces, esto representa finalización de un proceso.
o sea, representa el inicio de la finalización de un proceso, representa el inicio de ya soltar algo muy importante, pero va a ampliar lo que hay acá. Y si Júpiter, ante todo, como nosotros lo conectamos, son los modelos mentales inconscientes personales o las leyes que hemos instaurado como humanos, él nos va a tener que hacer una ampliación de todos los modelos inconscientes que tenemos. Y esto, más de decir es bueno o malo, es lo que es. Para ti y para mí es muy importante que Júpiter haga esto porque yo digo, ¿a qué horas yo construí este tobogán? Y eso es lo que me permite ponerme por encima del tobogán y al modo sagitariano decir, voy a construir otra verdad, voy a construir otro convencimiento, voy a crear otras creencias y voy a forjar una fe distinta. Quiero cambiar la manera en que he experimentado mi realidad. Entonces, cuando Júpiter ingresa a Piscis, tiene que ver con un proceso donde nos vamos a tener que dar cuenta, sí, de manera ampliada, de qué hay en el inconsciente. Y yo creo que para todos, sobre todo inicio de mayo, pero estos últimos meses y estos últimos años han sido de cómo es posible todo lo que está pasando. Sí, es posible porque son grabaciones que todos tenemos dentro, todos. Entonces véanlo como, ya saben, como estas muñequitas que vienen chiquita una dentro de otra. Entonces tenemos nuestro karma personal, luego viene nuestro karma individual, luego viene nuestro karma familiar, luego viene nuestro karma colectivo, nuestro inconsciente colectivo, y todos estamos encerrados en el mismo lugar. Con Júpiter en Piscis nos vamos a dar cuenta de eso. Que al final, por más de que yo soy una personalidad distinta y separada, yo estoy dentro del huevito o el huevo más grande, que es el inconsciente de lo colectivo. Y además que tengo una responsabilidad esencial, porque lo que yo creo, no solamente lo creo en mi vida, sino que lo deposito en el inconsciente colectivo, donde todos estamos plenamente conectados. Entonces, sí tiene que ver con un trabajo profundo del inconsciente y se va a expresar a través de emociones, a veces, ya saben, como el océano profundo, emociones que a veces pueden ser incluso turbulentas o aumentadas o ampliadas, pero este aumento y este exceso de emoción que nos da Júpiter es súper necesario para cerrar un ciclo y decir, nos estamos dando cuenta y esto yo quiero que lo vean como algo muy benéfico, porque es que si yo no me doy cuenta que tengo ese tobogán, yo siempre termino en el mismo lugar y me paro una vez y digo, ¿por qué terminé en el mismo lugar? Tenemos que, digamos, de alguna forma asumir esos modelos para poder crear otra verdad. Y eso es lo que va a hacer este periodo. Pero no solamente eso, digamos que cuando hablamos del inconsciente, que es lo que representa Piscis, tenemos que tener en cuenta que hay un inconsciente que nos engaña, y esto es muy importante porque aquí podemos decir, como Piscis era la somatización, ya está creada la ley, esto es lo que hay un gran factor de engaño. Aquí nosotros podemos en la expansión decir, todo está mal, o es yo soy este modelo, o yo soy esto que me enseñaron, o yo soy esta patria, o yo soy esta personalidad. Me quedo con el prediseño, con la plantilla, y me sobreidentifico con una plantilla que podría transformar con conciencia. Entonces el inconsciente está la parte que nos engaña, la parte que cuando nos sobreestimulamos empezamos a absorber todo lo que está afuera y eso nos empieza a impregnar y nos sentimos mal y nos sentimos incómodos y sentimos que por esa necesidad de pertenecer también somos leales a esos modelos que son colectivos o familiares, pero no nos sentimos bien con la ingeniería de los toboganes que tenemos en el subterráneo. Entonces sí hay una parte del inconsciente que nos engaña, que nos traiciona, pero hay otra parte del inconsciente que nos sana. Y esto es fundamental con Júpiter ingresando a Piscis. Sí es una oportunidad para sanar, para renovar nuestros modelos, para renovar nuestras leyes, para darnos cuenta de qué está somatizado y automatizado y empezar un proceso de lo contrario. La automatización es peligrosísima porque no nos permite ser creativos. Entonces, de alguna manera, es un tránsito que nos aumenta para poder ver un poco más. Como les decía, Piscis es el último signo del zodiaco, entonces también está representando el final de un ciclo de manera definitiva, pero como él es un tráiler, ¿no?, de lo que viene, lo que nos está diciendo es ya viene un gran protagonista que es un gran final de una gran clausura.
y que lo que nos dice Júpiter es, mire, hagamos esto, yo les amplío para que ustedes puedan ver el detalle de la infraestructura inconsciente, para que luego haya un gran final, y ese gran final es, ya entendí, listo, voy a crear otra cosa. Entonces ahí hay una función muy interesante que junta esta capacidad de ver y esta capacidad de transformar esos modelos y que finalizan un proceso. También tiene que ver con estos procesos emocionales de sanación, o sea, hay como una enorme oportunidad para sanar, para soltar, para dejar ir, para además trascender, porque Piscis también nos conecta con ese inconsciente sanador, que es como te lo entrego, ¿no? Y en esa entrega un poco desinteresada y sin control, generamos unos procesos de sabiduría porque el inconsciente guarda todo, absolutamente todo, es un gran almacén. Y aquí también guarda lo mejor de nosotros mismos, nuestra esencia más real y eso que no ha nacido porque que nunca muere porque tampoco nunca ha nacido y que es eterno. Entonces, en la medida en que nos conectamos con esa trascendencia del Piscis, sanamos. Y también tiene que ver, sobre todo, finalizaría con esto, con la gran transformación del inconsciente colectivo. Entonces, ya viendo todo lo que ha venido pasando, Júpiter, ¿qué está haciendo en Acuario? Y que le falta un pedacito, le falta el final de la película. Se va de vacaciones, pero vuelve. Júpiter en Acuario está diciendo, tenemos que pensar distinto. Porque dime tú, ¿cómo vas a cambiar un modelo si tú sigues creyendo que es lo que te mereces, que es lo único que existe y que es la única forma de vivir? Júpiter en Acuario es amplía la mente, amplía la visión, date cuenta que esto no tiene que ser así y que esa ley que se instauró hace tiempo funcionaba, pero ya no funciona. Y eso es un poco lo que hace Urano en Tauro, cambio de estabilidad, es todo lo que están haciendo los planetas Saturno, Júpiter en Acuario, renovación, liberación. Entonces, vamos a lo individual, porque no podemos cambiar lo colectivo si no nos vemos a nosotros. Yo necesito pensar que los modelos pueden ser distintos, que esto no seguirle depositando la fe a lo mismo, una fe ciega, irracional, de cosas que ya no funcionan. Funcionaron de pronto generaciones antiguas, pero ya no para mí. Entonces, con Júpiter en Acuario es ampliar, con Júpiter en Piscis es, listo, está todo esto, vamos a sanar este inconsciente colectivo que nos ayudaría a trascender muchísimo como seres personales y también como seres colectivos. Pero para esto hay que sanar muchas cosas y ahí entra un poco la emoción pisciana que es fundamental para estos procesos y para darles un final. Entonces, como les digo, todo esto va a volver a tener incidencia cuando Júpiter ingrese definitivamente a Piscis. Y ya saben que esta es una de las energías como que podemos aprovechar. Más allá de quedarnos confundidos con todo lo que nos da el inconsciente, es, ok, qué bueno que lo estoy viendo, qué bueno que está saliendo a la luz, qué bueno que se está aclarando, porque así podemos hacer parte activa de la transformación. Entonces, les dejo entonces con este video, espero que les sea de utilidad. Y bueno, nos vemos de pronto la próxima semana para hablar un poco más de la energía de la semana. Quiero recordarles que el curso de Astrología 1.0 ya está disponible y ustedes todavía pueden participar. También tenemos por tiempo limitado el pago por cuotas para que lo puedan hacer, para que sea más sencillo para ustedes hacerlo. Y en este curso trabajamos esto y muchísimo más. Todas nuestras herramientas de conciencia, cómo usarlas, cómo aprovecharlas y cómo podemos internamente generar un autoconocimiento distinto. La astrología esotérica no se trata de solamente soy tal signo zodiacal, es cómo cojo todas las herramientas astrológicas y las incorporo a mi vida y transformo mi vida. Y de esto se trata este curso. No necesitan experiencia previa, es un curso que les queda para toda la vida. Tendrán derecho a todas las actualizaciones y también harán parte de la escuela de Astronovas, donde también tendrán clases exclusivas y clases en vivo para que puedan formular sus preguntas y también otros temas de interés que yo sé que les va a encantar. Nos vemos entonces en la próxima. Gracias por conectarse. Chao.